Hola, soy la doctora Origot, cardióloga especialista en imágenes cardíacas. Estoy acá con el doctor Mariano Estofán, también cardiólogo especialista en imágenes cardíacas, para iniciar estas charlas entre cardiólogos. Esta es la primera del ciclo que vamos a hacer. Vamos a hablar sobre score de calcio, un tema muy interesante para el consultorio. Así que, ¿cómo estás? Pilar, ¿cómo estás? Un placer compartir este espacio con vos y poder discutir este tema con vos que también te dedicás a este método y un tema tan interesante. La verdad que un placer compartir este lugar. Bueno, espero que podamos ponerle un poco de luces a este tema y después de esto puedan empezar, digamos, a utilizar la técnica en el día a día. Bueno, empecemos con lo básico. ¿Qué es el score de calcio y cómo se realiza? Bien, el score de calcio es una técnica súper básica, es una tomografía que solo se diferencia de la tomografía estándar porque está sincronizada con el ritmo cardíaco y la técnica fue descrita ya por el 90, no cambió, tiene una dosis de radiación muy bajita, por debajo de 1 milisievert, y lo que hace básicamente es hacer una tomografía de las arterias coronarias, ver dónde hay calcio, se ve un poco el volumen del calcio que se encuentra y se ve la atenuación que produce este calcio y de acuerdo a eso da un score de la calcificación que tiene el paciente de sus arterias coronarias. Eso es así. Maravilloso. O sea que estaríamos hablando de evaluar la enfermedad aterosclerótica avanzada. Exacto. El calcio sabemos que es un subrogante de enfermedad coronaria, entonces cuando uno encuentra calcio en las arterias coronarias, sabemos que ahí hay enfermedad aterosclerótica y estamos teniendo una visión directa de la presencia de enfermedad en el paciente. Espectacular. O sea que es un dato fundamental para evaluar el riesgo de los pacientes. Por lo tanto, vos en tu consultorio, en el día a día, ¿cuándo lo indicarías o cuándo está indicado hacerlo? Bien. Como dijiste, es un dato fundamental para ver el riesgo. A mí siempre me gusta comparar con algo. Cuando uno quiere saber si el paciente va a tener cáncer de colon, le hace una videocronoscopía, si va a tener cáncer de mama, le hace una mamografía, y si va a tener un infarto, nos fijamos si el paciente fuma, si es hipertenso, si tiene colesterol. No, si uno quiere saber cuál es el riesgo del paciente, lo mejor que tenemos hoy es ver las arterias del paciente y conocer las arterias coronarias del paciente, para saber cuál es el riesgo de infarto. Eso es así. Por supuesto que no es para todos los pacientes. Estrictamente, la recomendación del score de calcio es para los pacientes que tienen un riesgo a 10 años de entre 10 y 20%, el riesgo intermedio, o el riesgo bajo intermedio de 6 a 10%, y en esos pacientes sabemos que el score de calcio me restratifica el riesgo en más de un 50% de los pacientes. O sea, yo tomo 10 personas, le hago a los 10 score de calcio que estén en ese riesgo intermedio o bajo intermedio, y la mitad de los pacientes me los lleva para el riesgo alto, el riesgo bajo, y soy mucho más preciso en el tratamiento. Dentro de esta categoría del riesgo bajo intermedio, es donde más aporta, por supuesto, pero es una práctica que en líneas generales, para que uno diga cuándo la uso, cada vez que si tengo duda de empezarle tratamiento a un paciente con estatina, yo tendría que pensar en usar esta herramienta, que lo que me da es precisión para estimar el riesgo del paciente. Excelente, o sea que es una herramienta súper útil. Sin duda. Y poniendo más o menos algunos escenarios clínicos para que sea más fácil para el cardiólogo del día a día, ¿cuándo crees vos que sería muy temprano o que sería muy tarde o que quizás no es necesario repetirlo tan frecuentemente? Más o menos tirarnos un par de tips en cuanto a eso para que el cardiólogo del día a día sepa qué hacer en su consultorio, ¿no? Bien, a ver, si bien sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial, hombre, mujer, sin duda, en Argentina también es exactamente igual, y encima un tercio de los pacientes, el 30% de los pacientes, debutan su enfermedad con muerte súbita. Entonces, sabemos que tenemos mucho margen para mejorar. No es que estemos haciendo las cosas mal, pero hay margen para mejorar y bajar estos números. Y hoy la prevención es siempre, digamos, a lo que tenemos que apuntar, porque cuando ya el paciente se infartó, por supuesto uno puede ser muy agresivo en el tratamiento para bajar el riesgo de que pase de vuelta, pero lo ideal es que no llegue a esa etapa. Y el score de calcio es la etapa, es, digamos, la mejor herramienta. Entonces, en cuanto a cuándo es muy precoz, es súper discutible, pero hay muchos trabajos en jóvenes y lo que muestran es que si tenemos pacientes jóvenes que tienen un riesgo moderado alto porque fuman, tienen antecedentes familiares o son diabéticos de más de 10 años tipo 1, diabético tipo 2, en esa población, si yo tengo un score de calcio cero, puede haber, o sea, hay un riesgo bastante importante que sigue estando presente, porque el score de calcio cero en el global habla de menos de
1% de evento a 10 años, un cheque en blanco. Pero en la población joven con muchos factores de riesgo y un riesgo elevado, sabemos que se nos pueden escapar algunas placas blandas que no han evolucionado todavía hasta la calcificación de la placa y que a pesar del score de calcio cero, es una población donde yo tengo que estresarme un poquito más en corregir estos factores de riesgo y si requiere estatina, darle estatina. Entonces, en población de menos de 40 años, si lo uso, es buscando el positivo para ser más agresivo en el tratamiento, porque el cero no me dejaría muy tranquilo. Si me voy al otro extremo, población octogenaria más de 80 años, en este escenario sabemos que las estatinas son beneficiosas. Entonces, si yo tengo dudas de darle o no estatina a este paciente, seguro que me aporta el score de calcio. Tiene 82 años el abuelito, súper autoválido, lúcido el abuelo. Yo sé que las estatinas, si tiene indicación, le van a dar un beneficio, me sirve el score de calcio. Pero si ya el abuelito, digamos, no tiene un estatus tan bueno, digamos, y ya tiene indicación de estatina, ahí el beneficio del score de calcio es marginal. O sea, si ya tiene indicación de hacer un score de calcio a una persona de 80 años, a ver si le doy una dosis más alta, capaz no le doy, no sería lo ideal ya, porque sabemos que el beneficio de las estatinas en la prevención tarda algunos años en llegar, no es lo mismo que tratar a una paciente embarazada hipertensa, ¿no? Que el resultado es inmediato, tarda algunos años, entonces ya un paciente octogenario que ya tiene indicación no me cambia mucho el score de calcio. En toda la población que está en el medio siempre tengas dudas, riesgo bajo, riesgo intermedio, hay que hacerlo, riesgo alto no me cambia mucho porque ya tengo que darle estatina, por ahí si el paciente tiene riesgo alto y es intolerante a estatina, puedo usar el score de calcio buscando un valor bien bajito, un 0, un percentilo bajo, menos de 25, para plantearme no darle estatina y usar alguna alternativa y decir, bueno, por este lado no tiene tanto riesgo el paciente y si no tolera y no tengo el acceso a PCSK9, eso ya uno ve, pero el riesgo alto en general tratamos de no utilizarlo. Y también decía cuándo repetirlo, cuándo es muy pronto repetirlo. Cuando tenemos un primer score de calcio alto, no vale la pena repetirlo, porque sabemos que las estatinas generan mayor calcificación de las placas porque, o sea, más que calcificación, las enfrían a las placas. Entonces, enfriarlas sabemos que cuanto más componente lipídico tienen, están más propensas a accidentarse y a generar eventos agudos, y cuanto más calcificación tienen, más fría. Las estatinas generan esto, uno sabe que un paciente que está tratado con estatinas, lo más seguro es que el score de calcio evolucione a aumentar su número, entonces si ya tengo un número alto, buscar qué pasó no tiene sentido. Yo tengo un paciente con un score de calcio bajito que me permitió no darle estatinas porque me dio un percentilo bajo y yo tenía dudas de darle o no. ¿Puedo usarlo después de 3 a 5 años para reestratificar su riesgo y ver si hoy ya hay que darle sí o no? Sí, seguro que sí, es válido. Hay algunos autores que dicen cada 3 años y se ha visto que si aumenta más de un 15% lo que tenía, tiene un riesgo mayor y se podría darle. Hay autores que dicen cada 5 años. Pero bueno, en este escenario de score de calcio 0 o bien bajito que me permitió no darle estatina, repetirlo luego para ver si le doy, si es válido seguramente. No sé vos qué opinas de eso. Excelente, me parece que está espectacular. Por ahí un poco para poner los puntos más importantes. Entonces, si yo tengo un paciente que es muy joven, menos de 40 años, ¿sí? Y no tiene factores de riesgo importantes, o lo obviaría, digamos, dentro del riesgo habitual del paciente, o sea, para estratificar su riesgo. Lo usaría más, digamos, en personas entre 40 y 80 años, donde tengas algo de dudas, ¿verdad? Sí, entonces, si vos tenés esta población y te sale un score de calcio de 0, ¿bien? ¿Me decís que lo repetís? ¿Más o menos? ¿Al cuánto tiempo? A los 3 a 5 años le podría repetir si vos estás buscando reestratificar el riesgo y ver si hoy sí le das estatina o no. Perfecto. Ahí sí sería válido decir, bueno, el paciente siguió con un LDL que está al límite, el riesgo es de 8% a 10 años y tiene un score de calcio 0, que sabemos que, como decía, casi un cheque en blanco, tiene un muy buen pronóstico futuro, pero pasaron 4 o 5 años, el paciente sigue medio gordito, el LDL aumentó un poquito, y bueno, a ver si ahora, porque hay muchos que dicen, no quiero tomar pastillas, y bueno, repitamos qué pasa. Si de repente el score de calcio, que era 0, que era un percentilo bajito, aumentó, y es una herramienta para que el paciente tome conciencia que sus arterias se están enfermando y eso muchas veces impacta desde la adherencia al tratamiento, está demostradísimo. Y también una herramienta para que yo esté seguro de decir, mira, tenés indicaciones y sí tenés que tomarlo y es donde sería más válido utilizarlo. O sea, por lo que vos decís, en la mayoría de los pacientes que se nos presentan en el día a día en el consultorio, esto realmente tendría un peso muy fuerte para por lo menos poder tomar una decisión definitiva sobre cómo seguir nuestro tratamiento o cómo seguirlo.
Y una pregunta para ver qué pensás vos, dentro de las cosas que utilizan actualmente, o cómo ves vos que se está utilizando esta técnica hoy, por lo menos en nuestra población, digamos. ¿Sentís que los cardiólogos no están pudiendo saber dónde ponerla o están utilizando otras técnicas que quizás no tengan el valor que tiene esto? Yo te digo un poco lo que pienso, usted también lo que me diga vos, que me diga lo que pensás de tu experiencia, porque es un poco lo que nos pasa día a día. Sin duda que es una técnica que está muy subutilizada. Todo lo que es tomografía tiene mala prensa por radiación. Por supuesto que radiación, cuanto menos se irradia una persona mejor, pero la dosis de radiación del score de calcio es 10 veces menos que la de una cámara gamma de última generación, y la dosis de una tomografía es menor que la de una cámara gamma, cosa que hacemos todos los años sin problema en un paciente que está angioplastiado. Y eso no tiene indicación, lo vivimos haciendo, digamos. Entonces, yo creo que es una herramienta que hay que conocerla y hay que utilizarla porque sin duda que me ayuda a resolver a los pacientes. Por supuesto, lo que decíamos recién, hay dos escenarios en los que por ahí no, muy bajo, muy alto riesgo, en el medio me ayuda a resolver el paciente, es súper sencilla, no usa contraste, súper rápida, tiene una reproducibilidad muy alta, lo que me permite hacer un seguimiento del paciente, y creo que es cuestión de que por ahí los médicos se animen a pedirla y vean que realmente les aporta para el manejo del paciente. Son técnicas que son más o menos nuevas. Uno por ahí utiliza lo que tiene a mano, lo que puede, y de repente se fija si en las carótidas tiene placa, cosa que es verdad, todos hacemos un ecovasocuello y tiene placa, predice. No así la especial íntima media, que uno va a cualquier guía de práctica clínica y en indicación de clase 3, no está recomendado. No me restratifica un paciente, menos un 10% restratifica contra más un 50%. Entonces, la verdad que es una herramienta que hay que conocerla, y uno le tiene que dar una chance de empezar a usarlo un poquito más y va a ver cómo nos soluciona la práctica día a día. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Primero, la mayoría de los pacientes entran dentro de este rango que vos has hablado, que se beneficiarían dentro de un parámetro como es esto, y que es el único parámetro verdadero que tenemos de enfermedad aterosclerótica coronaria. O sea, que no lo tiene ninguno de los demás. O sea, el único que te dice hay enfermedad aterosclerótica es objetivo, no es subjetivo, no depende del riesgo esto, el riesgo lo otro. O sea, es ¿tiene o no tiene? Exacto. Y realmente, digamos, creo que sí debería ser utilizada mejor. Y como decir, un milisever de radiación, vamos. No, realmente no es nada. No es nada, digamos. O sea, cualquier tomografía de tórax estándar es exactamente igual o más todavía. Y después, como puedo decir, los extremos los podemos charlar, digamos. Pero la mayoría entrarían y realmente creo que deberían utilizarlo un poco más y tenerle menos miedo. Y las guías van en esa línea. Hoy el score de calcio ha ido avanzando en sus indicaciones a poblaciones de menor riesgo, a poblaciones de mayor y menor edad, sin duda, y las otras técnicas, por supuesto que son válidas, uno tiene que hacer lo que puede hacer, pero hay que conocer qué es lo mejor y qué no, y si tenemos la posibilidad de utilizar un score de calcio, es la mejor herramienta, como vos decías, te muestra lo que pasa en las arterias directamente. Entonces, no hay que tener miedo, hay que empezar a usarlo un poco más, me parece. Bueno, excelente. Creo que hemos intentado dar un poco de luz en esto. Ha sido muy claro todo lo que has dicho. Espero que se animen un poco más y que si no nos llamen y nos pregunten. Siempre estamos dispuestos. ¿Bien? Es así, en Tucumán nos conocemos todos y siempre charlamos con nuestros colegas y es una forma de que todos aprendamos siempre a la vida igual. Bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias, Pilar. Gracias.